Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y esta palabra remisión quiere decir perdón de una culpa o condena que estaba pendiente en contra nuestra, que nos privaba de nuestra libertad. Entonces vemos nosotros que sin derramamiento de sangre no íbamos a poder tener esa libertad. ¿Por qué? Porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo, como dice Hebreos 9:15, nos dice que Él es el mediador de un mejor pacto, de lo que es un mejor convenio con respecto a lo que vemos nosotros en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en Hebreos 9, versículo 12 nos dice que obtuvo eterna redención. Eterna redención, y esa palabra redención, que quiere decir rescate, que se paga para liberar a una persona de su esclavitud que estaba cautivada. El haber sido redimidos quiere decir que esa sangre, mis hermanos, esa sangre sin el perdón, sin aquella remisión, el perdón de pecados, el pago por cada uno de nosotros fue la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. Nos dice, 1 Corintios 6, nos dice que por precio fuimos comprados. Y ese precio tiene que ver con la sangre de Cristo Jesús. Y nos ha liberado, fíjense ustedes, de lo que es de una obligación que nosotros teníamos, que el alma que pecare, esa morirá. Mis hermanos, el destino eterno nuestro, si no fuera por esa sangre derramada en la cruz del Calvario, estaríamos nosotros todavía esclavizados. Era algo desfavorable porque el juicio de Dios iba a caer sobre nosotros, una eternidad completamente ajenas, fuera de la gloria de nuestro Dios. Y este sacerdote, ¿se acuerdan ustedes? Tenía que venir, matar a uno de los corderos, rociar parte del altar y aquello que estaba allí enfrente en el templo para a lo que es purificar, que es lo que nos dice en Levítico 16:16, que era usado para purificar el santuario a causa de todas aquellas impurezas que tiene que ver con el pecado del pueblo. Y que sin santidad nadie puede ver al Señor. Y Levítico 23, allí versículo número 27, nos dice: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendrán santa convocación y afligirán sus almas y ofrecerán ofrenda encendida a Jehová. También se le llamaba, al día de la Pascua se le llamaba día de expiación, que era el sacrificio que se sufría como castigo por el delito que se había cometido. ¿Sabes que en ese momento lo que hace la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en habernos comprado por precio, mis hermanos, hay algo que sucede, y es el día de la expiación, ese sacrificio que se sufría como castigo, tenía que ver con lo que es el borrar las culpas de cada uno de nosotros. Esto es importante. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita el pecado del mundo. Y por eso es que Dios dice que va a ser un día de aflicción, porque está hablando de sacrificio. Mis hermanos, cuando nosotros estamos viendo lo que es la Santa Cena del Señor, la celebración de la Santa Cena del Señor, como fue allí en Levítico que acabamos de leer, y como fue allí en Éxodo, por igual en el capítulo 12, donde nos dice esto, que esto es para memoria. Y fíjense que el Señor Jesucristo dijo lo siguiente: hagan esto en memoria de mí. En memoria de mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el sacrificio iba a causarle al Señor Jesús muchísimo dolor, le causó muchísima angustia, ya que el Señor iba a beber el vaso de la ira de Dios. El vaso de la ira de Dios por cada uno de nosotros. Ahora, en primer lugar, ¿qué es lo que vemos en la Pascua? En primer lugar, vemos nosotros el sufrimiento físico. ¿Cuál es el sufrimiento físico? Fíjense que allí dice: este es mi cuerpo que por ustedes es dado. Este es mi cuerpo que por ustedes es dado. Pablo dice esto: esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Isaías está hablando, fíjense ustedes en Isaías 53, estaba hablando de que él iba a ser molido por nuestras transgresiones. Molido. Fíjense en los términos de dolor, de angustia. El Salmo 22
describe de una manera increíble lo que es el sufrimiento de nuestro Señor Jesús. Día de aflicción. ¿Sabes por qué? Porque el Señor Jesucristo dice lo siguiente en el Salmo 22. Dice que sus huesos se descoyuntaron, se salieron fuera de su lugar en el momento que fue crucificado. Dice el Salmo 22 que su corazón se derritió como cera. ¡Qué dolor tremendo! Cuando estaba orando allí en el Getsemaní, que dice que estaba derramando gotas de sangre en su frente, y estaba el Señor diciendo, por favor, pasa de mí esta copa, la copa de ira que tengo que beber, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y mis hermanos, Pascua tiene que ver, la celebración de la Pascua tiene que ver el sacrificio de un cordero, el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, por causa de cada uno de nosotros, por ustedes es dado. Dice allí en Éxodo 12, 17, ¿se acuerdan? Guardarán la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura. La razón de esto, de no comer panes con leudados, tiene que ver con lo que dice en Deuteronomio 16, versículo 3, como tenían que salir rápido de Egipto, no había tiempo de empezar a leudar la masa, número uno, eso es lo que tenía que hacerse, tenían que salir rápido, vamos. Segundo, en Éxodo 12, versículo 15, no haya levadura en la casa, representaba el pecado. No coman aquello que esté leudado porque representaba pecado, y es más, la tradición de los niños y de la familia en Israel es lo siguiente. Les voy a decir que antes que se empezara a celebrar no podía haber rastro de lo que es ahora estoy nada más que con el inglés, el yeast, la levadura, lo estoy diciendo, la levadura. No podía haber ni un granito en la casa, tenían que barrer y limpiar toda la casa, porque no podía quedar rastro. Y entonces, fíjense en ustedes que representaba el pecado, como es lo que estaba explicando Pablo allí, donde estábamos leyendo en 1 Corintios 5. Allí Pablo está diciendo lo siguiente con respecto a lo que es el sentido del pecado, porque dice, no es buena la jactancia de ustedes, ¿no saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Límpiense pues de la vieja levadura, para que sean nueva masa, sin levadura como son. 1 Corintios 5, versículo 5 al 8. Ni un pequeño, lo que es una pequeña pizca de levadura tenía que haber allí en el hogar. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué hace esto el Señor? Bueno, allí en 1 Corintios 3 les quiero leer dos versículos, el 16 y 17, que dice esto. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. Y Dios está hablando, limpien la casa de levadura, límpienla de pecado, porque para poder tener una santa convocación y sin santidad nadie puede venir a la presencia de nuestro Dios. Aquel sacerdote tenía que pedir por los pecados de aquel pueblo, solamente él podía entrar una vez por año en aquel lugar santísimo. Mis hermanos, la Pascua representa algo maravilloso para la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué nos gozamos cada vez que comemos este pan y tomamos de este jugo? Y Pablo está enseñándonos a nosotros que al que fue sin pecado, al que no conoció pecado por nosotros, se hizo pecado.